¿Cómo están mis queridas alumnas de la asignatura Programación y Diversificación Curricular? En esta oportunidad, quien les habla es la doctora Estela Noemí Aguilar Calero, quien tengo el gusto de desarrollar este curso con ustedes. Seguidamente, permítanme por favor compartir pantalla. Bueno, como ustedes verán, estamos en este semestre 2021-1. Y en esta primera unidad y sesión 1 hablaremos acerca de el concepto, la importancia y características de la diversificación curricular y planificación. La unidad de competencia a la que aporta la asignatura es diseña procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta las técnicas y procedimientos para la planificación, programación y diversificación. Los logros o resultados de aprendizaje de la unidad didáctica es que al finalizar la unidad, el estudiante elabora y expone la relación de la diversificación curricular y asimismo elabora también un cuadro del ciclo 1, un cuadro del ciclo 2, considerando para esto cuáles son los estándares, las competencias, los desempeños, capacidades y actitudes. El logro de aprendizaje de la presente sesión es que los estudiantes identifiquen y elaboren un organizador visual sobre la diversificación curricular y la planificación curricular. Ahora veremos entonces qué entendemos por diversificación curricular. La diversificación en este caso es adecuar y de esta manera poder ir enriqueciendo el diseño curricular nacional. Este término que responde con gran pertinencia a las diferentes necesidades y demandas, así como las diversas características que tienen nuestros estudiantes. Y todo ello dentro de un contexto y una realidad social. Teniendo en cuenta las culturas, teniendo en cuenta los diferentes clases de geografía que existen en nuestro país, en nuestras diferentes regiones. De esta manera, se va a tratar de garantizar a través de la diversificación curricular nacional que se pueda desarrollar siempre de forma coherente, de acuerdo a la realidad, como les he dicho, y teniendo en cuenta las prioridades que se dan a nivel nacional. Esto lo sustenta claramente y lo indica el Ministerio de Educación en el año 2009. Es decir, que la diversificación curricular en la cual se va a adecuar, se va a enriquecer y para ello vamos a tener en cuenta siempre el entorno local, las necesidades de nuestros estudiantes, no olvidarnos, así como la diversidad que existe dentro de cada aula, que son mundos diferentes, y por supuesto las características del entorno productivo. También se menciona como diversificación curricular cuando se trata de una medida de forma extraordinaria en la que se van a aplicar diversas medidas, ya sea ordinarias, para poder apoyar el trabajo educativo y de esta manera pueda darse de forma más eficiente. Pero por supuesto, teniendo en cuenta las características de las diversas circunstancias que se dan dentro de un determinado carácter específico. La diversificación curricular tiene determinadas características, como por ejemplo, el primero sería el que va a incluir de manera necesaria, definitivamente, las características, como parte de ellas, las competencias que tiene el Currículum Nacional de la Educación Básica, para que de esta forma podamos garantizar realmente que pueda lograr los aprendizajes de los estudiantes en esta educación básica. También otra característica es que se va a contextualizar, ¿qué cosa? Las competencias, para que de esta manera se pueda aportar mayor información sobre las diferentes realidades regionales en las cuales se están dando estos estudios.
Reiteradamente mencionamos siempre, según las características de nuestros estudiantes, los entornos geográficos y por supuesto los aspectos, llámese económicos como también socioculturales, que son propios de esa localidad. Asimismo, también se va a incluir y de esta forma las nuevas competencias que van a ser de alguna manera más pertinentes según las características, las necesidades, las demandas de nuestros estudiantes y siempre viendo en los aspectos socioculturales, lingüísticos, como también los económicos y por supuesto los geográficos y productivos. Por supuesto, otra característica también será la de poder evidenciar respecto a la gran diversidad que tenemos nosotros en la capacidad, ya sea de talentos, de una superdotación que se pueda dar dentro de los diferentes lineamientos generales y por supuesto dentro de la gran diversidad respecto a la interculturalidad como al bilingüismo. Hay criterios que nosotros debemos de tener en cuenta cuando se hace una diversificación. Por ejemplo, hemos dicho siempre a responder a las necesidades y a las demandas de los estudiantes, pero también vamos a tener un gran aspecto de consideración en el criterio de basarnos a determinados enfoques según las competencias que contenga el currículo nacional. También vamos a buscar que siempre se articule el perfil del egreso de nuestros estudiantes de la educación básica. Y por supuesto se van a construir definitivamente los estándares de aprendizaje que nos van a permitir evaluar la competencia y de esta manera se va a poder describir mucho mejor los desempeños que se van a ir desarrollando y logrando grado por grado. La importancia de la diversificación curricular, en este caso, está basada en que va a lograr la educación y de esta manera se va a dar dentro de su propio entorno sociocultural y asimismo ecológico. Por supuesto, todo esto siempre va a ser coherente según la región, según su propia realidad. Se puede mencionar que hay muchas personas, hombres y mujeres, que habitan en una región, pero también, lamentablemente, se carecen de muchos conocimientos básicos, así como también de valores y algunas actitudes que son realmente indispensables. ¿Para qué? Para que se pueda desarrollar determinadas destrezas que le van a permitir, pues, tener una trascendencia dentro de su propia comunidad, dentro de su propia región. Por eso, para lograr nosotros esta diversificación, es importante que nosotros pensemos realmente en cambiar. ¿En cambiar qué? En cambiar esta educación actual que hoy tenemos y para que cambie nuestro currículo requerimos definitivamente que se dé un nuevo currículo nacional actualizado como el que ya ahora tenemos. Como lo hemos visto, la concepción de diversificación se trabajaba más en los años 2009. Hoy hablamos de planificación curricular. Y cuando hablamos de planificación curricular, como concepto podemos decir que va a consistir en la planificación el ir recopilando diferentes informaciones respecto a necesidades, a las aspiraciones que pueda tener determinadas sociedades o realidades en las cuales se desarrolla la labor educativa y a través de una determinada organización no vamos a poder nosotros desarrollar estas experiencias de aprendizaje que van a permitir que nuestros estudiantes vayan fortaleciendo, ¿qué cosa? Van a fortalecer nada menos que sus capacidades, también fortalecerán sus valores, así como las actitudes y las destrezas. Por supuesto, el mencionar del planeamiento curricular, pues nos va a permitir concebir todo como un proceso integral, ya que nosotros vamos a trabajar en base a diversos
tanto elementos dentro de todo un proceso, el cual va a ser desarrollado a través de los diferentes sujetos que se dan de manera integral en el currículo. Por ello, en la planificación curricular tiene que darse de manera participativa. Y aquí se requiere que todos los integrantes o miembros de la comunidad educativa y social deban de intervenir. También es considerada la planificación como un proceso continuo, así como también debe ser de una revisión y de ajustes que se deben dar de manera permanente. Pero por supuesto la planificación, no olvidemos, siempre debe ser flexible, ya que hay momentos en los cuales se tiene que ir adaptando a diferentes circunstancias que se puedan presentar y que a veces son definitivamente inesperadas. Como por ejemplo ustedes han visto cuando creció el caudal del río, asimismo también ahora que estamos en una pandemia, ¿no? Por motivo del COVID-19. Luego tenemos la planificación curricular, pero según el fundamento teórico de Leighton Mario. En este caso, él define la planificación curricular como todo un proceso de planeamiento, el cual nos va a permitir pues analizar la situación y vamos a poder prever diversas necesidades que se van a ir asimismo luego posteriormente formulando determinados objetivos que van a ser coherentes con qué. Van a ser coherentes tanto con la filosofía como con la política educativa nacional. Es así que en este proceso, que es complejo definitivamente, se van a desarrollar a través de las diversas leyes de educación y asimismo se va a poder tener toda una visión global dentro del sistema educativo de las situaciones de aprendizaje. También entendemos que la planificación sustentada, en este caso por Kaufman, él nos menciona en sus diversas definiciones, por ejemplo, la realizada en el año 1973, nos menciona que la planificación curricular va a ocupar no solamente el determinar qué se va a hacer, sino en este caso a fin de ver que en el futuro, posteriormente, puedan tomarse determinadas decisiones, sino que la planificación va a ser todo un proceso para poder determinar a dónde ir. Y de esta manera vamos a poder establecer cuáles son estos requisitos para poder llegar a este punto, pero de la manera que sea más eficiente y eficaz posible. Eso es lo que nos dice Kaufman con respecto a dónde vamos a ir gracias a la planificación curricular, teniendo en cuenta el ser eficiente y eficaces. Mientras tanto, según Andé, Andé nos menciona en el año 1989 que va a definir la planificación curricular como todo un conjunto de procedimientos. Y estos procedimientos los va a introducir directamente con una mayor organización, siendo más racionales en sus diferentes acciones. Y todas estas actividades que han sido previstas van a permitirles que puedan alcanzar de esta manera los diferentes objetivos y teniendo en cuenta, por supuesto, las diferentes limitaciones que también tienen según los medios que manejan. De la misma manera, ahora veremos cuáles son los tipos de planificación. Y en los tipos de planificación veremos la planificación a largo plazo y la planificación a corto plazo. A través del desarrollo de las competencias, vamos a ver que en la planificación a largo plazo vamos a organizar las unidades didácticas y vamos a hablar acerca de los enfoques transversales. Mientras que en la planificación a corto plazo vamos a trabajar en base a el desarrollo de las unidades didácticas, las cuales van a tener un propósito de aprendizaje, cómo es que se van a desarrollar y se van a evaluar estas unidades didácticas y por supuesto cuáles van a ser los recursos y estrategias que vamos a aplicar. Mientras que en las sesiones de aprendizaje vamos a desarrollar propiamente estas estrategias, esta metodología pedagógica y
que luego vamos a hacer a través de determinadas actividades específicas. ¿Qué características tiene la planificación curricular? Bueno, es flexible, ya que definitivamente tiene que adaptarse a las diversas situaciones en las cuales se puede presentar. Es abierto, quiere decir que puede considerar, es pertinente el poder incrementar otros aspectos a ser considerados también, ¿no? Y asimismo, otra característica es la diversificado. Se diversifica de acuerdo al contexto, a la cultura, a la región, a las diferentes características y necesidades. Es valorativa, ya que va a desarrollar los diferentes valores que van a permitir también dentro de una formación integral poder desarrollar el aprendizaje en los niños. En este caso, los estudiantes a nivel general de educación básica regular. Significativa, ya que a través de las diferentes experiencias significativas y actividades o actividades significativas, los estudiantes van a poder internalizar estos nuevos aprendizajes que parten de estas experiencias, las cuales generalmente son experiencias y forman parte de sus saberes previos. Pero luego, al desarrollarlas de manera conjunta, pues se convierte en estos aprendizajes significativos. Y por supuesto participativa, porque en la planificación, desde el desarrollo de la planificación en la cual intervienen todos los integrantes de la comunidad educativa, por supuesto vamos a tener la participación activa y dinámica de los mismos. Llámese director, maestros, auxiliares, padres de familia, comunidad y por supuesto nuestros protagonistas como son los estudiantes. También vamos a observar que dentro de la planificación vamos a ver los procesos. Los procesos que en este caso están considerados a través de 3 aspectos importantes. Primero, en el primer proceso nos vamos a responder qué aprendizajes son los que deben de lograr nuestros estudiantes. Y aquí veremos en qué aprendizaje entonces vamos a ver claramente cuáles son esos propósitos de aprendizaje. Es así que vamos a determinar el propósito de aprendizaje según el ciclo en que esté, con la base teniendo en cuenta siempre de las necesidades que se hayan identificado. El otro proceso es responde a la pregunta ¿qué evidencias voy a usar para evaluarlos? Y con respecto a las evidencias, yo voy a poder mencionar que voy a establecer diferentes tipos o diferentes criterios para poder recoger estas evidencias, como por ejemplo pueden ser acciones o actitudes que van a tener, evidencias a través de la elaboración de diferentes trabajos que puedan ellos elaborar, dibujos, y si son en este caso gráficos, o elaboran algunos productos, o realizan sus trabajos en papelotes según acuerdo y participación de todos. De esta manera es que voy a poder trabajar y otros más. Y el otro proceso es el que nos responde a cuál es la forma o la mejor forma de poder desarrollar estos aprendizajes. Y para poder desarrollar estos aprendizajes yo voy a requerir a través de la planificación, primero diseñar claramente y organizar bien estas situaciones y luego voy a aplicar, por supuesto, determinadas estrategias y las condiciones que me van a permitir, pues, desarrollar este propósito de aprendizaje. Dentro de la planificación hemos visto que hablamos de la planificación anual, la cual siempre se va a organizar de manera secuencial dentro de los aprendizajes. Y en esta relación que se da dentro de una planificación anual, vamos a observar siempre el desarrollo y el cumplimiento que se va a lograr las competencias, los desempeños y los enfoques transversales. Entonces, es así que para una mejor organización se va a desarrollar durante todo el año lectivo
puede organizarse por bimestres o trimestres. En la actualidad, ante estas circunstancias que vivimos de una modalidad virtual, se está trabajando por trimestres. Y durante cada trimestre se trabajarán determinadas unidades didácticas. Dentro de la planificación a corto plazo, observaremos entonces toda una secuencialidad que se va a dar para poder desarrollar los aprendizajes que están previstos justamente en las unidades didácticas. Y estas unidades didácticas son las que van a plantear estos propósitos de aprendizaje para un corto tiempo. Y esto se va a hacer según lo previsto pues en la planificación anual, por supuesto. Quiere decir que están de alguna manera concadenadas tanto la planificación anual con la planificación a corto plazo. En esta planificación dentro de las unidades didácticas vamos a poder observar los criterios que vamos a, en este caso, a considerar para la evaluación, las evidencias del aprendizaje que vamos a obtener y, por supuesto, todas las secuencias de sesiones que van a ir desarrollando estos aprendizajes. Y finalmente, por supuesto, los recursos que vamos a emplear, las estrategias que vamos a requerir para desarrollarlo. La importancia que tiene la planificación curricular es realmente en la gran necesidad que tenemos de organizarnos, pero organizarnos de una manera coherente, que podamos lograr de todas maneras que nuestros estudiantes desarrollen y logren las competencias. Para ello, nosotros tenemos que tomar determinadas decisiones dentro de las prácticas en los cuales nuestros estudiantes van a aprender. ¿Para qué? Para que de esta manera se pueda lograr mejor estas competencias de aprendizaje. Ahora, quisiera mencionarles, mis queridos estudiantes, que en esta semana 1, sesión 1, vamos a tener como actividad evaluativa el elaborar un organizador visual en base a el desarrollo de estos contenidos, y este organizador visual va a ser sobre diversificación curricular y planificación curricular. De la misma forma, para nuestra clase por videoconferencia, les dejo 2 preguntas. La primera, ¿cuáles son las diferencias más claras entre diversificación y planificación curricular? Y la segunda es, ¿desde qué año se ha comenzado en el Perú a desarrollar el término y trabajarlo de planificación curricular? Bueno, ha sido un gusto y nos estamos viendo en la siguiente videoconferencia. Hasta luego, alumnas.